Cuéntame una canción, Johnny B. Good. Bien, Johnny B. Good significa dos cosas. Good, con E al final, es un apellido. Y B, la B es un segundo nombre, como en Estados Unidos se acostumbra, que tienes una inicial que representa tu segundo nombre, como Donald J. Trump, que es Donald John Trump. O Donald Jeremy está, Donald John Trump. Yo sería Mauricio J. Schwartz, ¿no? Entonces, Johnny B. Good es el nombre de un chico. Pero Johnny B. Good, si la B es el verbo to be, y good le quitas la E, significa Johnny sé bueno. Y Johnny sé bueno, Johnny B. Good, es, en palabras de, ahí, ¿cómo se llama? Uno de los grandes bluseros blancos, por cierto, que lo llamaba, ahora me acuerdo su nombre, el de los Destroyers, que lo llama el himno nacional del rock. Es la primera canción de rock sobre estrellas de rock que escribió este señor que tienen ustedes aquí, con su guitarrita, con esa guitarrita Gretsch, que es una maravilla, y se llama Chuck Berry, o se llama Charles, no me acuerdo qué, Berry, por cierto, porque no anoté el nombre. Chuck Berry es considerado por muchos el padre del rock and roll, precisamente con esta canción, aunque tiene dos anteriores. Una de ellas, Maybelline, que es la que le da nombre a su guitarra, como Lucille le da nombre a la guitarra de B.B. King. Su salto a la fama fue con Johnny B. Good. Berry aceptó, bueno, primero voy a contarles un poco de John Berry, de Chuck Berry. Chuck Berry nació en una familia en Missouri y vivió, por cierto, en una calle que se llama la Avenida Good. Nació allí. Era de clase media, pero de clase media de los negros que vivían en los años 40 y 50, que vivían sin derechos civiles. Estuvo en la cárcel del 44 al 47 por un robo, y del 59 al 63 ya como estrella de rock, que sin embargo, que es de los raros que consiguió continuar con su estrellato después de salir, por haber llevado a una chica menor de edad de un estado a otro con la cual tenía relaciones sexuales, y eso es una ley que había en Estados Unidos que comportaba 4 años de cárcel, que se comió Chuck Berry. Bueno, él a lo largo de su vida, aparte de todo, interesado siempre por la música, pero él trabajó como obrero en la industria metalmecánica, si mal no recuerdo. Fue conserje y estudió para maquillista antes de alcanzar el éxito como guitarrista. Y el éxito lo alcanza con Johnny B. Good. Chuck Berry acepta que la canción tiene un elemento autobiográfico, y la letra original decía que Johnny B. Good era un colored boy, un chico de color, que era como se les llamaba a los negros en aquel entonces. Pero lo cambió a country boy, un chico del campo, un chico del ámbito rural, para que la radio se lo tocara, porque si decía colored boy, pues ya el niño, el chico que tocaba la guitarra también, si era negro, pues ya la radio no tenía tanto interés en reproducir frecuentemente y transmitir frecuentemente la canción. Así que lo cambió. Además, decíamos de que la canción dice que el guitarrista es muy bueno, Johnny B. Good. El título tiene elementos autobiográficos porque Berry nació en la avenida Good, en el 2520 de la avenida Good, en San Luis, Missouri. Vivió toda su vida en Missouri, tuvo casas y mansiones y demás, pero siempre se quedó en Missouri. Dice en The Guardian Joe Keenan, uno de los críticos británicos del rock, que ninguna canción en la historia del rock and roll celebra de manera más jubilosa las raíces socioeconómicas pobres del género. En Billboard, Jason Lipschutz agregó que la canción es la primera historia del origen de una estrella del rock. Y como digo, George Thorogood, ahora ya me acordé del nombre, George Thorogood, el líder de The Destroyers, gran guitarrista de blues
autor de esa maravilla que es Bad to the Bone, dice que por cierto, también es una Gretsch, pero blanca, dice que es el himno nacional del rock. Así que vamos a escuchar el himno nacional del rock. Hay dos anécdotas que quiero contar nomás de Chuck Berry, para que ubiquemos este chico de clase media baja, negro, con una adolescencia delictiva, de los 14 a los 21 años está en la cárcel. Era un hombre enormemente consciente de lo que era. Entonces, en una ocasión, Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, recuerda que eran muy amigos, se hizo amigo de los Beatles y de los Rolling Stones, entonces todos lo miraban como, a ver, tú empezaste este negocio en el que nos estamos haciendo ricos todos nosotros y esta música por la que vivimos todos nosotros. Entonces, en una ocasión que estaba tocando con los Rolling Stones, estaban en su camerino y Chuck Berry salió para algo y Keith Richards no se pudo aguantar y tomóla y dijo, tocar un acorde en la guitarra de Chuck Berry significaba tanto para Keith Richards. Y estar con la guitarra de Chuck Berry en la mano cuando entra Chuck Berry al vestuario, a su camerino, le quita la guitarra y le mete un derechazo que lo manda al suelo. Dice, nadie toca la guitarra de Chuck Berry. Y tiene anécdotas, yo he visto videos donde Chuck Berry dice, esto se va a tocar así porque lo digo yo, pero es que esto no va a sonar bien, va a sonar como lo digo yo, que soy Chuck Berry. Está bien, está bien. Una discusión de cómo usar un amplificador para una emisión de televisión era esto. Y estos son los momentos más maravillosos y terribles a la vez. John Lennon adoraba a Chuck Berry. Y tuvieron oportunidad en una serie de televisión, que creo que era el Circo de los Rolling Stones incluso, un programa de televisión que había, de cantar juntos Johnny B. Good. Y claro, Chuck Berry le estaba cantando a John Lennon, el Johnny B. Good. Entonces están felices los dos cantando y a la mitad de la canción Yoko Ono agarra un micrófono y empieza a berrear como un animal al que estuvieran sacrificando, como un cerdo al que estuvieran degollando. Cosa horrible. Y la cara de Chuck Berry es, madre mía, ¿qué es eso? Y está el vídeo, lo pueden ustedes encontrar en YouTube. Busquen Chuck Berry, John Lennon, van a encontrar esto, y van a encontrar ese momento en que Chuck Berry mira como diciendo, ¿pero qué es esto? Porque ella participaba, pero participaba sin saber. Y la canción nos cuenta que en lo profundo de Luisiana, cerca de Nueva Orleans, allá en el bosque entre los árboles de hoja perenne, había una cabaña de troncos hecha de tierra y madera, donde vivía un muchacho de campo, un muchacho de color, llamado Johnny B. Good, que nunca aprendió a leer ni a escribir muy bien, pero tocaba la guitarra como quien toca la campana. Es muy chiquita la canción, ¿eh? Por supuesto, este es el coro que nos sabemos todos. Go, go, go. Go, Johnny, 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 go, go, go. Johnny B. Good. Vamos, Johnny, vamos. ¿Y qué es la historia de este chico? Pues solía llevar su guitarra en un saco de arpillera, una tela basta. Iba a sentarse bajo el árbol junto a la vía del tren, o los maquinistas lo veían sentado a la sombra, tocando el ritmo que marcaban los conductores. La gente que pasaba se detenía y decía, vaya qué bien tocaba ese muchacho del campo, ese muchacho de color. Y por supuesto, go Johnny, go. Su madre le dijo, algún día serás un hombre y serás el líder de una gran banda. Mucha gente vendrá de todas partes para escucharte tocar tu música al atardecer. Cuando cae el sol, que suena mejor en inglés es cuando cae el sol. Quizás algún día tu nombre brille en las luces diciendo Johnny B. Good esta noche, Johnny C. Bueno esta noche, o Johnny B. Good y su banda están cantando esta noche y el coro de Johnny B. Good. La mayoría de la gente no sabe de qué se trata Johnny B. Good, solo sabe que cuando hay esa entrada de guitarra, que es espectacularmente difícil, suena tan fácil y es tan increíblemente difícil. Yo jamás la logré poner. Yo soy guitarrista rítmico, ya lo saben, armónico, pero esa entrada de guitarra es la definición para muchos de lo que es el rock. Y sin duda alguna, si no es el padre del rock, está entre los padres y madres del rock,
junto con Little Richard y Sister Rosetta Tharpe y algunos otros muchos, que entre el blues, el rhythm and blues, el swing, el country y otros ingredientes generaron esa ensalada que para muchos es una forma de vida y que es el rock and roll. Johnny B. Good, Chuck Berry. Creí que Chuck Berry trabajaba solo pedía al empresario ponerle un baterista y un bajista y él hacía el resto. Sí, es muy probable, es muy probable. A ver, Chuck Berry, si tú ves vídeos de él, era un espectáculo extraordinario. Su caminata de pato, que luego la rescata Angus Young en AC/DC, como el guitarrista de AC/DC. Pero su guitarra, sobre todo, es que es uno de los mejores guitarristas de la historia del rock. Y así está considerado en casi todos lados, ¿eh?